Saludos, saludos, queridísimos hermanos. Aquí estamos Luis Manuel Peña y Raúl B. Mora, una vez más en este espacio, la fe del La clan, fe del clan. las entrañas de mi credo. Ve acá, Raúl, ¿por qué que tú te ríes? Tú me miras y te ríes. Tú sabes que uno de los tradicionalistas que le mandamos un programa anterior que habíamos hecho sobre los lefebristas, me dijo Sí. como que nosotros estábamos en chelcha aquí. En Como Chelsea. como que no era algo serio. Yo tengo que reírme menos. Lo que pasa es que tú me haces reír. Tú Bueno, saltas con cosas. pero a veces yo quiero ponerme más serio, pero yo nunca puedo. Es parte de... Bueno, tú te das cuenta cuando yo voy a hablar como de algo serio, como que me acomotejo y ustedes siempre dicen, bueno, parece que va a decir algo serio. Que se Sí. quitó el micrófono, que quita aquello. Pero no, es que tema de... No, y también es un formato, la verdad que queremos hacer un trabajo serio, edificando lo que es la fe, también lo que nosotros hemos vivido, Sí, lógico, sobre todo. pero dentro de dentro de No, ese... vamos a complacer peticiones. ¿Eh? A complacer peticiones. No, lo que pasa es que yo te miro y entonces tú saltas con cosas, tú saltas con cosas que yo no estoy esperando. Ya, lógico. Me tengo lógico. que reír. Tiene que Bien, reír. entonces, ¿qué tenemos para hoy, Raúl? No, mira, ¿te recuerdas que hicimos una vez un programa sobre los lefebristas, verdad que sí? Sí, claro que sí. Que es una comunidad que tiende mucho a criticar el Concilio Vaticano II, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Entonces nos parece como prudente que hablemos de eso, de qué es un concilio, cuántos concilios han habido, qué es un concilio ecuménico, todos esos detallitos. Y de vez en cuando nos metemos, si da tiempo, a Vaticano II o hacemos un día de esto. Exacto. No, Vaticano II yo independiente. creo, Raúl, mira, todos los temas de la iglesia son muy importantes y extensos. O sea, que nadie piense que se puede agotar un tema completo, por ejemplo, en una hora, en No, 15 no, minutos, no, 20 no. minutos, ni abordar todo lo que representa, pero sí podemos hacer como una serie de programas. Vamos a hacer una serie de programas del Vaticano II. ¿Y tú sabes por qué? Sí. ¿Tú me vas a decir algo? No, dime. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo entro a la iglesia, tú sabes, con ese fervor, Jesucristo, la iglesia, el amor por el Señor, el amor de Jesús era Sí, sí, el ministerio. el ministerio, recuerdo. Exacto, y yo me enamoré de Jesús. Y sigo con la ayuda de Dios enamorado de Jesús. Y entonces encuentro personas dentro del mismo ministerio que se me acercaban y me decían, el Concilio Vaticano II dañó la iglesia. Y yo, mierda. Y tú entrando en crisis. no, no, Acabado de enganchar. Exacto. Y te meten en crisis. Ahí mismo. exacto, no hay crisis, pero sí en dudas. En duda. Pero ven acá, pero ¿cómo es que esto? la duda es buena. Porque Exacto. la duda te lleva entonces a buscar y el que busca encuentra. Exacto, entonces a partir de ese momento empecé a profundizar. Lo primero que hice fue leerlo. Vaticano II. Bueno, te tengo que confesar que no lo leí completo, un volumen así, pero sí, leí como las partes principales, las introducciones, y como para tener una idea de lo que era. Y cuando yo empiezo a leer este libro, porque vamos a tratar de tenerlo físico, porque es un espesor como así ese libro del Sí. Concilio Vaticano II, la única definición que yo le di fue una obra maestra del Espíritu Santo. Que el catecismo, o sea, pasa. No hay un párrafo del catecismo de la Iglesia Católica que no haga referencia Exacto. a uno de sus documentos. Esa fue mi conclusión. Entonces, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, atención, nuestro querido hermano de Maús, personas que están recién convertidos, están empezando el camino. La fe es bonita y es simple, pero también es compleja. Y a veces llegamos a este camino y creemos como que encontramos todo hecho y creemos como que ya, como que lo que tenemos hoy día llegó así, de golpe y porrazo. No, eso fue un proceso. Y fue todo un proceso, y ese proceso se descubre en toda una etapa de diferentes concilios ecuménicos que tuvo la iglesia desde sus orígenes hasta el día de hoy. Ahí se fueron definiendo, todo el sistema de creencias que tenemos como católicos fue definido ahí. Bueno, pues entonces mira, ya que hemos mencionado la palabra concilio constantemente, ¿Qué es un concilio? constantemente, ¿qué es un concilio? Sí. Bueno, un concilio ecuménico es una asamblea solemne de todos los obispos del mundo. Oye bien, asamblea ecuménica de todos los obispos del mundo, convocada mayormente por el Papa. Sí.
o confirmada por él. Puede ser que otra persona la convoque, como pasó con Constantino, pero confirmada por él. confirmada por el Sí. Papa. ¿Cuáles son los objetivos de un concilio? Definir una verdad de fe, resolver una herejía. Perdón, definir, señores, no es crear, no inventar algo, no es crear algo, es ¿sabes? definir algo que existe. O sea, si quieres, vayan en Google en qué significa definir, ustedes van a ver que definir no es tú crear una cosa de cero, sino Exacto. tú dar la característica de algo. En este contexto, los concilios confirmaban lo que ya las enseñanzas apostólicas se habían establecido. Se había establecido. O sea, más bien lo ponían por escrito, podríamos decir. O sea, ya se sabía a través de una transmisión oral, pero los concilios lo pusieron por escrito, todo lo que tiene que ver con la fe. Y déjame decirte algo, como tú decías, Raúl, que muchas personas piensan que ya todo lo que está es automático. es automático. Fueron procesos difíciles. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia, que ahí es que está el problema de la herejía, porque una persona de fuera que diga algo sobre la fe, que por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, que Jesús no es hombre, que fue un espíritu, por poner un ejemplo, Sí. Una persona de fuera no afecta eso. No, porque tú dentro tienes... Ahora, si es un obispo interno de la iglesia Y con cierta relevancia y correcta influencia, dice algo en contra de la fe, no solamente lo dice, entonces que comienza a enseñarla. sustentarlo y enseñarlo muchas Y entonces ahí se convierte en una desde herejía. la razón y la lógica. Y entonces también se suma a que se va propagando. Propagando, lógico. Entonces hay que Y frenar hay eso. adeptos. Entonces, porque de hecho la gente piensa como que en un concilio es como caer y está todo el mundo de brazos cruzados y viene el Espíritu Santo y ya. No. No, Los concilios por general son debates respetuosos y teológicos. Y teológico debate, sí. O sea, son debates. El mismo debate de María, Madre de Dios, eso fue un debate. Todos los concilios son debates. Son debates. Y de hecho, en el concilio de Nicea, que es el primero como formal, ¿verdad? Porque Sí. han habido otros concilios antes que Nicea. Yo lo tengo aquí enumerado. Creo que el primero es de Jerusalén, que, Es de Jerusalén, que aparece en la Biblia. Exacto. Pero siempre son debates. O sea, son debates desde la razón, naturalmente, analizando la fe, la tradición y la Sagrada Escritura, desde la razón para partir de ahí definir la doctrina. Exacto. Entonces, tenemos que definir verdades de fe, resolver herejías, reformar disciplinas eclesial, orientar pastoralmente a la Iglesia Universal. O sea, y ahí tú puedes afianzar la unidad. Afianzar la unidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su punto 884, va a decir: el colegio episcopal ejerce también la potestad suprema y plena sobre la Iglesia Universal en unión con el Papa. Sí. O sea, ahí se da lo que es el magisterio de la Iglesia. A propósito, allá en el Ministerio Enamórate de Jesús, yo recuerdo que la hermana Juana tenía una biblioteca. Y ella me decía: entra, revisa los libros. Ponte a leer. Ponte a leer. Y yo me encontré con un libro de ese tamaño, Raúl, así, de espesor. Y te embalaste. El Dessinger. Da miedo. ¿Tú sabes cuál es? El Dessinger, sí. El magisterio de la Iglesia. De la iglesia, impresionante cómo ahí aparecen los padres apostólicos. Tú sabes que los padres apostólicos fueron los descendientes de los apóstoles, los discípulos directos de los apóstoles, y cómo ellos escribieron todo lo que escribieron. Yo voy a poner a Juana para que me preste ese libro. El Dessinger. Para no devolvérselo, sí. No, pero me encontré que está en PDF. Es un volumen grandísimo, pero bueno. Sí. Entonces seguimos. El 891 dice: la asistencia divina es dada también a los sucesores de los apóstoles, sobre todo al obispo de Roma. Es importante eso de la colegialidad. Y no sé si recuerda que estuvimos hablando del Concilio Vaticano I, claro. que se basa en eso, en la infabilidad del Papa. En la infabilidad del Papa. Trata de eso el concilio. Entonces, el primer concilio que... Mira, ahí andan los pajaritos, porque estamos en la naturaleza aquí. El primer concilio que se realiza es el de Jerusalén. Y aparece en Hechos 15:6. Dice aquí: se reunieron entonces los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Los paganos convertidos debían circuncidarse. O sea, el problema ¿cuál era? Que si los paganos que venían a la fe, recuérdate que el contexto en lo que
crece el cristianismo en el contexto judío. Judío. Definitivamente. Porque Judío de Jerusalén y de la diáspora. Exacto, Pedro era judío, bueno, todos los apóstoles Todos, eran judíos, incluyendo el mismo Jesús, Sí. que tuvo prácticas judías durante toda su vida. Cuando empieza este proceso de conversión, algún grupo entiende que para poder entrar al cristianismo, ya cuando ya Jesús instituye todo lo que es la Eucaristía y ya asciende a los cielos, algún grupo entiende que para poder entrar al cristianismo hay que circuncidarse, Sí. que es la forma en que los judíos entraban en el pacto de la alianza. Y es una forma humana de la gente renunciar a desprenderse de su cultura. Lógico. Entonces, ¿qué sucede? Que se da esa situación, usted puede leerlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, y se van a dar cuenta cómo esa situación hizo que los apóstoles se reunieran Sí. en oración, analizaran las enseñanzas, porque ellos lo que analizan es, bueno, todavía no estaba, yo hice esta seña, pero todavía no estaba escrito. No, lógico. Ellos analizaron lo que habían recibido de manera oral. Y entonces va a leerse en el versículo 28, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas. Oye la decisión. No imponeros. Exacto. El Espíritu Santo Y nosotros. y nosotros. O sea, ellos guiados, iluminados por el Espíritu Santo, toman la decisión. O sea, el contexto es que este es el primer concilio de la iglesia. Y me gusta esa cita bíblica porque yo siempre he dicho una cosa, que la gracia, lo que les dimos la gracia, es para la creación. ¿Y qué significa eso? Bueno, que la gracia lo que hace es respetar la creación. Y el ser humano es la creación de Dios. Por consiguiente, cuando Dios hace hombre, eleva al ser humano y la opinión humana es importante también. Exacto. Entonces, no solamente el Espíritu Santo, también la opinión humana. Sí, tienes razón, porque ahí dice el Espíritu Santo y nosotros. Entonces aquí dice ciertos aspectos que se ven de este primer concilio que se van a replicar de ahí en adelante en todos los otros. Reunión de autoridades. Sí. O sea, ya ahí tú ves la autoridad. ¿Cuál es la autoridad mayor de la iglesia? Los obispos junto con el Papa, que es equivalente a decir los apóstoles junto con Pedro. Y vamos a estar claros, se reúnen porque la sola escritura no es suficiente. Y no existía tampoco. Y no existía. No existía. Digo, aparte de que hay otros concilios que van apareciendo que ya sí existía. Pero pues digo, aún con la escritura se daban la herejía. ¿Y por qué herejía? Porque alguien interpretaba diferente. Entonces, la sola escritura no es suficiente. No es suficiente. No, y se cae ese argumento. Se cae. Este sacerdote, el padre Luis Toro, me encanta el padre Luis Toro, dice en un momento... Mándale saludos, padre Luis Toro. Un saludo. De corazón. De cora. En un momento dice que para definir los libros de la Biblia se necesitaba una autoridad infalible. Infalible. Y ese fue el Papa Dámaso en esa época que dijo o que confirmó. Lógico. Estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Que no existían, o sea, como el Nuevo Testamento no estaba compilado. Y a las faldas del Sinaí, cuando Moisés baja con las 2 tablas, es de la autoridad de las 2 tablas. Es de la autoridad de Moisés. Moisés, sí. Y a quien se le reconoce autoridad es a Moisés, no a las 2 tablas. Y Moisés dice, esto es lo que Dios me ha dado. Entonces, mira, lo que te decía, este es el modelo de todos los concilios posteriores. O sea, sí. La reunión de autoridades, debate doctrinal, lo que tú decías. Sí. Hay un debate. Pero con respeto. Respeto. De hecho, yo no debí transcribirlo para leerlo. En uno de los concilios se redactan unos párrafos motivando al respeto del exponente. Ah, pero qué interesante. Porque cuando estaban en diálogo aparecían unos agitadores que no dejaban hablar. No. Entonces hubo que marcar unos lineamientos. Yo me imagino que si tú hubieras estado en esa discusión ahí, tú no hubieras dejado hablar. ¿Tú crees? Sí, es que tú no me dejas hablar, Raúl. Está bien, dale para allá. Si tú no me dejas hablar, imagínate tú. Ahí debatiendo caliente. No, pero es siempre interesante lo que tú planteas. Dice aquí, el primer concilio que vemos luego, bueno,
que pudiéramos decir, catalogarlo como primero ya cuando ya no existen los apóstoles. Sí. Recuérdense que la iglesia no siempre estuvo estática en un grupo, en un lugar. Sí. Tuvieron que estar en movimiento. Dinámica. ¿Y qué pasa después de la ascensión del Señor? Es correr todo el tiempo. Sí. Corriendo. Un corre-corre. Corriendo todo el tiempo porque a donde quiera que encontraban los cristianos, automáticamente lo martirizaran. Y entonces, ya en el 325, el emperador Constantino convoca al concilio de Nicea. Él lo convoca, pero no es que él va a tomar decisiones dentro del concilio. Y también lo hace por un asunto, hay que ver el contexto, hay un asunto político, porque en ese momento llegó a mezclarse un poco lo que era el poder religioso con el poder de la fe. Sí. Y entonces, cuando había una herejía, fácilmente había una ¿cómo se llama esto? Cuando un país se destabiliza. Sí, está sí. Se puede pasar un problema porque era una situación. Y entonces en ese motivo había una herejía que negaba la divinidad plena de Cristo. O sea, no lo consideraba totalmente divino. El arrianismo ya. Exacto, dice aquí, Cristo es consustancial al Padre. Eso fue lo que ellos definieron. O sea, Cristo es totalmente divino. Y ahí también se compone ya el credo de Nicea. Exacto, ahí se compone una primera parte. Y luego ya en el segundo concilio, en el 381, sí. Entonces viene el de Constantinopla, que ahí forma lo que nosotros conocemos como el credo Niceo napolitano, Constantino napolitano. Exacto, Niceo Constantinoplano. Porque después de Arrio, que viene con que Jesucristo no es divino, después vino otro que decía que el Espíritu Santo tampoco era divino. Exacto. Que cae encima también a ese. Exacto, aquí el motivo del concilio del 381, que es el de Constantinopla, dice, sí, errores sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se define en ese? El Espíritu Santo es verdadero Dios. Que el credo se completa el credo niceo constantinoplano. Que no contemplaba la parte del Espíritu Santo. Que no contemplaba la parte del Espíritu Santo. Es lo que ahora en misa ustedes escuchan que le dicen el credo largo. El credo largo, ¿qué sabe? Y ahí está definida la parte del Espíritu Santo. Sí. Y entonces ahí se queda definida también la Santísima Trinidad. Eso fue 325 primero, después 381 el otro, el segundo. Para que ustedes vean, son ya 300 y pico de años largos, después de que Cristo ascendió al cielo, que estaba todavía peleando para definir dogma y doctrina. Entonces, pero, algo importante, Raúl, la enseñanza de que el Espíritu Santo era verdadero Dios siempre estuvo. La enseñanza de exacto, que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre siempre estuvo. Lo que pasa es que en esos dos momentos hubieron dudas por herejías que se introdujeron y entonces se sentaron, vamos a organizar esto y a ponerlo por escrito. Y eso es lo que es un concilio. Sí, esto es importante que tú has dicho porque, exacto, un dogma no comienza a ser dogma cuando se proclama como dogma. Exacto. Primero la iglesia vive la creencia, vive. Si en un momento específico hay duda y esa duda está creciendo como pólvora, entonces hay que convocar un concilio, que era lo que se hacía, para entonces definir como dogma lo que siempre se ha creído. Exacto. Sí, así, eso está perfecto, así mismo es. Entonces, concilio de Éfeso, ahí viene ya del 381, vamos a pasar al 431. Sí. En el concilio de Éfeso, ¿por qué motivo se convoca? Porque había una herejía de Nestorio que negaba que María fuera madre de Dios. Exacto, de ahí que se define la Theotokos. Ahí en el 431 es que se define la Theotokos y algo muy importante que se dio, como tú dices, en los debates, sí, se analizó bien. Si Jesús es Dios. Y tiene las dos naturalezas. Y tiene las dos naturalezas. La divina y la humana. Y la divina y la humana. Y ejerce la humana en conjunto con la divina. Entonces. Porque no, lo que pasa es que la crisis fue fea ahorita y no crea. Porque decía, bueno, primero Nestorio decía que tenía una sola naturaleza. Jesucristo, la humana. Y de esa naturaleza humana María es madre. Y que Jesucristo no tiene la naturaleza divina.
Hubo también que definir eso, ¿no? Que tiene Claro. las dos naturalezas, y al tener dos naturalezas tiene dos voluntades. Y él, cuando la naturaleza humana ejerce una voluntad, siempre la ejerce en consonancia con la voluntad de su naturaleza divina. O sea, pero tiene las dos naturalezas. Eso es lo que se llama Y si María es la madre del hombre. en cuanto a la primera naturaleza, la Él- humana, él también es la madre de la divina. Exacto, que es la madre de Dios. Porque- Eso lo que tú porque estabas uno- definiendo es, la iglesia le llamó la unión hipostática. Hipostática, exacto. La unión hipostática, o sea, Sí, sí. todo lo humano en Jesús es divino y todo lo Me- divino es humano. Una mezcla ahí. A mí me hubiese haber estado ahí como espectador, no me escuchando Hay ambas partes teorizando. hay una película, ahora se me fue el Creo nombre que- del santo. Creo que San Ignacio, No es San Ignacio, creo que es Dumas. el de la escolástica. Sí, hay una película que presenta el debate. Como Un monje dentro de una caverna, una Exacto, cueva. sí, y empiezan el debate con María Madre de Dios. O sea, Sí. está muy bonita la película, ahora se me fue la película. Sí, sí. Y está muy bonita la película porque tú como que te trasladas a la historia, A la historia. a esa discusión. Y esos argumentos, ya tú No, sabes. lógico, porque Esos son argumentos. Miren, esa gente se pasaban pensando para que ustedes no pensemos. y recibamos un cristianismo full suave aquí. Pero, no, hay que pensar, señores. Eso es lo que yo digo, que Raúl está con cosas que uno tiene que reírse. No, no, porque es verdad. Esa gente, ¿cómo fue, Raúl? Esa gente pensaron para que nosotros no pensemos. Se rompieron la cabeza para que usted y yo estemos aquí creyendo una cosa sin pensar. Sin pensar. Y entonces ahí entra en lo que es la fe, creer. Sí, pero entonces esa fe que no se piensa es una fe chiquita. Usted tiene que pensar, hermano. Sí, claro, Usted tiene que claro, pensar. claro. Ok, entonces, luego viene el concilio de Calcedonia, en el 451. El motivo, monofisismo. Cristo tendría solo naturaleza divina. Entonces, ahí vino creo otra que vez con la naturaleza Me de parece que Cristo. también ahí volvió a enfrentarse el arrianismo, que todavía tenía, porque Sí, el arrianismo tenía vigencia todavía. estaba todavía creciendo Estaba todavía. Entonces, Cristo es una sola persona en dos naturalezas. Ahí sí se define la unión hipostática en el Hipostática. concilio de Calcedonia. Sí. Entonces, ¿qué vemos? Que Cristo es una sola persona en dos naturalezas, verdadera humanidad, verdadera divinidad. Divinidad. Eso fue año 451. Ya. Entonces, el concilio de Constantinopla II. Dos. Oh, no sabía eso. Sí, hay un primero y un segundo. Hay un segundo. Define la doctrina de Calcedonia contra interpretaciones erróneas. Es como volver a reanalizar lo que se dice en el Sí. concilio de Calcedonia. Que mira qué interesante eso que Constantino II el quinto. pasó. Sí, el quinto. El quinto, ok. Constantinopla. 553. No diga Constantino, ya Constantino ahí hace tiempo que Sí, desapareció. hace rato. Mira qué interesante. Un concilio para reafirmar Lo anterior. lo anterior. ¿Qué está pasando ahora? Porque la idea de que estamos tratando los concilios es para aterrizar en el Vaticano II y empezar en las constituciones que tiene el Vaticano II a ir mirando la riqueza que hay ahí Sí. y vamos a tratar de leer párrafos completos para ir identificando, para ir mirándolo. Tú sabes que ahora el Papa León ha tomado la catequesis para releer el concilio. Ujú. ¿Por qué razón? Yo entiendo, o sea, es una opinión mía. Benedicto XVI en un momento dado dijo que el concilio Vaticano II no se había totalmente ejecutado, como se pensó. como se pensó. Sí. Eso lo dijo Benedicto XVI. Así, óyeme cuándo lo dijo. En el cumplimiento del 50 aniversario De Vaticano, del Vaticano II. Y entonces, ¿qué yo entiendo? Y también ahí él dijo que el tema es eso, que Vaticano II no derogó nada. Exacto. No derogó nada. No, Hijo, está todo escrito ahí, no Eso- hay nada derogado. no hay nada. Cuando Raúl dice no derogó nada, no quiere decir que no cambió ninguna doctrina. No. No la cambió, o sea, No. siempre mantuvo la doctrina, como decía. No, y que tampoco no fue que se prohibió la misa tridentina. Porque no fue que se prohibió. No se prohibió. Se recomendó lo nuevo, Lo- re- se re- sin prohibir lo otro.
Y hay un texto que ojalá lo Y encontremos. de hecho, Manten- dice, en la medida de sus posibilidades, conserven la música gregoriana. Sacra. La música sacra gregoriana y el latín. y el latín. Lo que pasa es que cuando llegó eso para acá, le di rienda suelta, todo el mundo cambió todo. Pero no es, o sea, pero a nosotros se nos vendía la idea como que Vaticano II quitó todo lo otro para hacer estas cosas nuevas, y no fue así. Vaticano II recomendó y permitió una nueva forma sin derogar la anterior. ¿Tú sabes qué dijo Benedicto XVI? Dime. ¿Por qué tenemos que hacer tanta referencia a Benedicto XVI? Muy sencillo. Porque fue Él fue secretario del Vaticano II, él era secretario. Los secretarios básicamente son los que escriben. Lo que escriben. Y lo que escriben exactamente lo que luego los obispos lo leen y dicen sí o no. ¿Sí o no? O sea, imagínate tú, Benedicto XVI fue secretario, estaba jovencito. Se quedó todo en su cabeza. Entonces, ¿qué dijo él? Algo muy importante. O sea, él vivió el proceso. Él Sí. participó del concilio, Del concilio. fue parte del concilio y vivió todo lo que pasó. Y él dijo, se están llevando dos concilios. Uno, el que llevamos aquí los obispos con el Papa, y otro el que lleva la prensa La prensa allá afuera, allá afuera. que siempre es sensacionalista. Entonces, ahí empezaron a decir la prensa que ya, por ejemplo, las consagradas ya si querían no tenían que utilizar hábitos. Empezaron a decir que los sacerdotes lo otro, que esto, un sinnúmero de cosas. Que se quitó lo otro. Es que la prensa siempre ha sido influyente. Influyente. Raúl, óyeme, ahora lo que sale en la prensa es lo que tú terminas creyendo. ¿Y tú sabes quién ha demostrado eso? Las redes sociales. ¿Por Sí. qué? Porque ahora las redes sociales te dan otra perspectiva. Y tú dices, wow, pero si yo me hubiese quedado solamente con lo que dice allí, lo que dice aquella. no veo esto. No, Y óyeme esta, Raúl. Hay una aplicación que organiza todas las noticias por facciones. Los periódicos de izquierda dicen esto sobre este mismo tema. Sí. Los periódicos de derecha, una locura. no me digas. Y entonces Y tú lo pones ahí los dos y comienzas a leerlos. lo ve totalmente diferente. Diferente. El mismo hecho lo enfoca de manera diferente. Entonces las redes sociales han venido a romper con eso. Pero en esa época no había redes sociales. No, La autoridad máxima, ¿quién era? La prensa. la prensa. Y mayormente la prensa escrita. Entonces, había sacerdotes, como no había tanta tecnología, no había tanta televisión, había sacerdotes que le llegaba un periódico allá, o sea que nuestra iglesia es universal, Sí. en cualquier parte del mundo, le llegaba un periódico allá, que el concilio dijo eso, ¿qué pensaba el sacerdote? Que sí, Que sí. Y por ahí se iba. y por ahí se iba. Entonces, el Papa León, que fue con lo que empecé Sí. esta parte, está leyéndolo todos los miércoles. Todos los miércoles. Mira qué bien. Leyendo el Concilio Vaticano II y no solamente leyéndolo, haciendo un análisis, porque él entiende también, y eso lo infiero yo, que hay una mala interpretación, porque si no, no estuviera haciéndole eso. Pienso yo, Raúl, ¿qué tú opinas? No, porque es que siempre, mira, siempre va a haber más interpretación, porque es que la gente va a querer leer. Primero, el tema de la lectura comprensiva. Luego, querer ver y escuchar. Lo y que tú leer quieres. lo que yo quiero. Sí. Es un vicio humano, fíjate. No, pero entonces en ese momento, como vuelvo y te repito, la prensa empujó muchísimo. muchísimo. Empujó muchísimo. Y muchos de los errores litúrgicos, Me parece bien por el Papa León. Papa, felicidades por eso que está haciendo. dele para allá. Dale para allá. y yo no sé qué dirán nuestros hermanos tradicionalistas sobre ese tema, porque ellos, tú sabes que ellos tienen sus... Ellos van a aflojar, Bueno, dice aquí, Concilio de Constantinopla 3, 3. 681, 680, 681. Dice, motivo, monotelismo. Cristo tendría una sola voluntad. Otra vez con lo mismo. Con lo mismo. O sea, ese es el problema. Siempre es un problema doctrinal. Y mira, y te voy a decir una cosa. Sí, pues espérate. Es que tú lo ves ahora fácil. Es que allá era difícil, mano. No te entiendo, explícame. No, porque es que después que se desconectan de los primeros apóstoles, más ese pensamiento griego invadiendo la doctrina, más otro pensamiento, más otra cultura, gente pensando, porque el que se confunde no es el que no piensa, es el que piensa. Piénsalo. El que se confunde no es el que no piensa, es el que piensa. Raúl, por eso que a veces piensa demasiado. Por esos argumentos que uno se ríe, dice que sigue. No, entonces, no crea que esos herejes, que se llamó hereje en su primer momento,
estaban pensando y Están analizando. y sacando conclusiones y cosas. Y naturalmente, por eso los concilios son interesantes, porque es que si yo pienso azul y me reúno con un grupo de gente que piensa distinto, y yo tengo la humildad suficiente para yo asimilar que el otro piensa distinto de mí, y yo entonces en los datos que el otro me da, yo adherirlo a mis datos para yo seguir concluyendo mejor. Entonces, eso es lo que pasaba con esto. El tipo tenía este dato, y sacaba una conclusión que era una conclusión herética. Pero cuando se encontraba con un grupo de iguales, muchos iguales, 30, 50 gente igual que él, teólogos pesados como él, con otra perspectiva, analizando la cosa, quizás muchos de ellos creyeron, oye, estoy equivocado. Sí. La verdad que, como tú dices, todo fue un proceso para definir la doctrina que tenemos hoy y que sobre todo, hermano católico que me estás viendo, hay que conocer la doctrina de la iglesia. Hay que conocer exactamente qué enseña. Y una cosa que siempre nos han enseñado, la iglesia habla a través de documentos. Mira, te voy a un ejemplo. No es de opiniones. Que fulano opinó por ahí. Te voy a dar un ejemplo de pensar demasiado. Ajá, un ejemplo. A no pensar. Por ejemplo, yo pienso muchas veces, ven acá, si Dios es inmutable, o sea, no cambia, y su realidad donde Él es tampoco cambia, es eterna. Entonces, Cristo es humano a partir de que se encarnó en la historia, o fue humano antes de encarnarse. Pero tú y yo lo hemos discutido eso, Raúl. Sí, pero tú no encuentras ningún documento de la iglesia hablando de eso. Sí, lo que pasa es... Pero eso soy yo pensando de más. Sí, no, lo que pasa es que Él preexistía como Dios en la eternidad. En la eternidad. Nosotros no sabemos lo que es un espíritu. Nosotros simplemente decimos, espíritu, pero no sabemos cómo se ve un espíritu, si se ve o lo que Él ascendió. Y entonces él se encarna. Y ascendió de carne y hueso. ¿Cómo que de espíritu. De cuerpo y alma fue la ascenso. La carne y el hueso lo coge de María. Eso ahí la carne la coge de María. Pero en espíritu desciende al desciende. El Espíritu Santo lo cuando entra. vuelve y asciende, ¿cómo asciende? En cuerpo y alma. En cuerpo y alma, asciende. Entonces, apúnteme la siguiente. ¿Él es de cuerpo y alma desde siempre o lo que pasó en la historia cambió la eternidad? Bueno, no sé. ¿Tú ves que estoy pensando más de la cuenta? Tú lo que estás buscando una herejía. Vamos arriba. Yo. El séptimo concilio, el de Nicea II, sí. 787. ¿Cuál es el motivo? Iconoclasia, prohibición de imágenes. Oh, mira qué interesante. Sí. Entonces, oye lo que dice aquí el concilio. Es lícito venerar imágenes, no adorarlas. No adorarlas. Porque había una disputa previa. De que si se puso a imagen, sí o no. Y no, entonces también en esa disputa, que a veces todavía quieren traerla a esta época, pero ya eso se discutió. Que si pueden ser en 2 dimensiones, que si no pueden ser en 3 dimensiones. Sí. Por eso con relieve. Exacto, con relieve. Por eso hay un saludo allá a nuestro hermano del camino neocatecumenal, que ellos todos... Ariel Santana. todo lo que utilizan, mayormente la iconografía es en sin relieve. Es sin relieve. Claro. Yo no sé qué pensarán ellos de eso. No sé, de verdad que yo nunca he investigado. Pero ellos están con sus imágenes. Y también me parece que hay una parte de la iglesia ortodoxa en Rusia que todavía mantiene eso. Pero en el año 787, los obispos reunidos en el concilio de Nicea II, podríamos decir el segundo. El séptimo ya. Exacto. Definieron, o sea, ellos determinaron, es lícito venerar las imágenes, no adorarlas. Que es una diferencia totalmente. Después vamos a entrar en ese tema, en cuál es la diferencia. Entonces, párate ahí, Luis. Tú sabes que tú acabas ya de mencionar 7 concilios que son lo que se puede decir que son ecuménicos. Sí. Porque hasta ese concilio, Oriente y Occidente se reunían juntos. Después de ese concilio, en el 8º ya no. Exacto, tienes razón. Ya para el otro, es en el 1215, ya ahí había
sucedido la El rompimiento, la separación de lo que hoy se conoce como la iglesia anglicana. No, anglicano no. ¿Y No. cuál fue? La Perdón, oriental. tienes razón. La anglicana fue ya más La para. anglicana Es del siglo de XVI. Lutero, por Sí, de aquí Lutero también. para allá. Perdón. Es la iglesia ortodoxa, tienes razón. Sí, La iglesia ortodoxa ahí es que se separa de la iglesia católica. Tienes razón. Entonces, que aparte de todo está la iglesia oriental, que también son exacto. Entonces, diferentes. eso es en el. Que con la iglesia oriental no tenemos problemas. No. Los coptos son orientales. La iglesia de Jerusalén oriental. Y no, y de cierta manera, cuando se elige el papa, algunos de ellos, de los coptos, van. Van, exacto. Y hay una cierta colegialidad. Sí. Y también el mismo Benedicto, Juan Pablo II, Benedicto XVI, llegaron a un acercamiento con eso mismo que estaba haciendo el Papa León, con el ortodoxo, Con reunirse. el Sí, ¿no? llegaron a un acercamiento porque son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, en ese concilio, en el octavo, se definió la doctrina de la transustanciación. Concilio medieval esclavo. Bueno, ahí está en 1215, el Laterano. Ya ustedes saben que ahí tiene que ver con la Eucaristía. Con la Eucaristía, ya. Que el Concilio de Trento va a volver a hablar, pero en base a lo que se definió en este concilio. Sí. Que desde siempre se tuvo la creencia, la fe de que Jesús estaba presente en el pan. Desde siempre. Lo que se hizo ahí fue definir. Definir, porque había una situación. Entonces, Sí. el Concilio de León, en el 1274, intentó reunificación con Oriente. Con Oriente. Como ya se había dado la separación que tú me estabas diciendo, entonces vamos a ver qué podemos hacer. El Concilio de Florencio, en 1438, intentó unión con la Iglesia Oriental. Otra vez, otro intento. Sí. Y ya ahora viene aquí el Concilio de Trento, que es en el 1445. Bueno, duró desde el 45 hasta el 63. Ese es otro tema. Los concilios no es que es de un día para otro. No, de un día para otro. Eso es reuniones. Como decía Benedicto XVI, es fácil de pegar el avión. Lo difícil es aterrizarlo. Entonces, por eso los concilios a veces tardaban mucho tiempo. Entonces, porque son discusiones fuertes. Claro. Fuertes. Entonces, ¿cuál es el motivo de Trento? Que lo hablamos en un video anterior. La Reforma Protestante. Ese fue el principal motivo del Concilio de Trento. ¿Pero qué se definió? El canon de la Biblia. ¿Por qué motivo en el 1445 es que se dice estos son los libros canónicos? Por una sencilla razón. Porque hasta ese momento no había duda. No había duda. Olvídate. Hasta ese momento estaba todo el mundo claro. Hasta que Martín Lutero dijo, vamos a sacar Apocalipsis. A Santiago. Vamos a sacar la carta de Santiago porque no le convenía. No convenía. Y otros temas más. Exacto. Más bueno que así. Así de sencillo. Entonces, eso está en la historia, señores. Eso no nos lo estamos inventando nosotros. Usted puede investigar todo lo que sucedió en esa época y se va a dar cuenta que hay datos históricos que respaldan todo eso. Entonces, defiende los 7 sacramentos por lo mismo de Lutero. Por lo mismo Lutero. En la Eucaristía, Lutero estaba diciendo que era un simbolismo. No, espérate, la iglesia ahí con la Eucaristía. Y como tú muchas veces has dicho, la misa luterana, a simple vista, en su momento, no parecía diferente a la católica. Exacto. Presencia real en la Eucaristía, lo mismo. Lo mismo. Y la justificación, Raúl. Ay. Ese tema tenemos que tratarlo después. ¿Por qué el hombre es justificado? O sea, o puede ser el hombre que se gane la justificación, o es por gracia, o es por fe. ¿Qué enseña la iglesia? Por gracia. Por la gracia. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que el enunciado dice, por gracia mediante la fe. El magisterio va a decir, por gracia mediante la fe, la caridad y la esperanza. Ah, ok. Entonces, fíjense este brinco que hay aquí de los concilios, porque recuerden lo que le dije, los concilios se realizaban por algún motivo. Ya tenemos que ir cerrando, Raúl. Sí. Llegamos al Concilio Vaticano I, que tengo que confesarte, no he leído
ni la primera letra del Concilio Vaticano I. Porque la confusión siempre se ha dado en el Vaticano II. Y uno se concentra. Y uno se concentra, tendré que leer el Vaticano I. El motivo, racionalismo y liberalismo, es el motivo de que se convoca el Concilio Vaticano I. ¿Y qué define? El dogma de la infalibilidad papal. O sea, el Papa, eso es importante, en materia de fe y doctrina no se equivoca. No equivoca. O sea, si el Papa habla de política, de qué sé yo qué, ahí él no es infalible. ahí se puede equivocar. Pero en materia de fe, de la doctrina, de la moral, ahí no se equivoca porque el Espíritu Santo lo acompaña. Y eso usted lo puede revisar. Los 267, ¿verdad? 267 papas que hemos tenido, lo que ellos han escrito, inclusive algunos papas que no fueron tan buenos en la historia, pero lo que ellos escribieron fue respaldado por el Espíritu Santo y no hay error. Concilio Vaticano II, 1962, convocado por Juan XXIII. En ese momento no había ninguna herejía. No había problema visible. Pero habían cambios sociales. Lo que dijimos en el otro tema que tratamos, en de los lefebristas, habían cambios sociales a lo que la iglesia tenía que dar una respuesta. Y no, y también como te dije al principio, la iglesia es dinámica. Tiene que ir moviéndose hacia donde va el mundo, obviamente manteniendo la enseñanza intacta. Y no solamente tampoco eso, sino que, como siempre digo yo, la metodología no es estática. La metodología de evangelizar no es estática. No es estática, no va variando. Mira lo que estamos teniendo nosotros ahora. Cuando yo te conocí a ti, nunca me imaginé eso. Ya tú sabes. Esas discusiones que estamos teniendo tú y yo ahora aquí, la teníamos allá. Entre cuatro paredes allá, pues ahora la compartimos con ahora la estamos compartiendo. Y esas sí eran discusiones fuertes, porque tú eras ahí atacándome a mí. Y yo defendiéndome, porque en ese tiempo, yo recuerdo, no tenía la cabeza llena de muchas informaciones y también la presión que ejercen los protestantes es fuerte. Es fuerte. Porque tú estás en tu trabajo tranquilo, óyeme, en tu lugar de trabajo, Raúl, que se supone que ahí y empieza una discusión. Y te vio Rosario. Y te ve Rosario. Mira, pues eso es idolatría. Y mira, y te busca la Biblia en el trabajo. Y entonces, si tú no estás bien formado, tú dices, pero es verdad, mira, lo dice aquí. Es un tema. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tratar de dar temas de formación, porque esa es principalmente el área que a mí me apasiona y por la cual el Señor me llamó. Porque, por ejemplo, tú ves, yo vi ahora el Comité Altagraciano. El Comité Altagraciano. ¿Eso qué? se dedica a promover la devoción sobre la Virgen de la Altagracia. Ahí hasta en Estados Unidos hay el Comité Altagraciano. Qué bien. Ellos fueron atraídos a la fe a través de la devoción de la Virgen de la Altagracia. Y entonces, como ese fue el instrumento que el Señor usó para traerlo, entonces ellos siguen promoviendo eso. Así mismo como los carismáticos, así mismo como la hermandad de Maús, así mismo como nuestros hermanos queridos y amados, los tradicionalistas. Yo no sé si ellos mismos se llaman tradicionalistas, no. Ellos así mismos no se consideran así. Somos nosotros que le decimos así. Y así mismo como nuestros hermanos del camino neocatecumenal, muy duro lo del camino, muy duro. Lógico. Esas misas son bellísimas. Otro tema, Raúl. ¿Tú te has infiltrado una misa de ellos? No, yo he participado, sí. Larguísima, por cierto. Y no tiene desperdicio, porque cuando tú estás concentrado en la fe, lo que la hace más extensa es cuando ellos empiezan a dar testimonio dentro de la homilía. Los tradicionalistas no quieren saber nada de eso, porque ese óyeme, Raúl, si los tradicionalistas entienden, pues ¿por qué tenemos que caer en eso siempre? Si los tradicionalistas entienden que la misa del Vaticano II está mal, esa es la que yo considero que está más mal. Vamos a invitar un día a un tradicionalista de todo a hablar contigo aquí. No es difícil. Yo grabo y ustedes dos hablan. Es difícil, no es difícil porque no, pues tengo un par de guantes, de vos en mi casa. No, lo primero es, bueno, mi hermano y amigo, un saludo para mi hermano y amigo Elías. Oye, un cerebro, Elías. Lo que tiene que ver con fe y devoción. Tiene muchos datos, pero concluye mal. No.
Sí, porque hay gente así, que tiene muchos datos, pero concluye mal. No, no, no. no. Hay 2 o 3 comunicadores. Bueno, por ejemplo, ahí. mira, en una reunión de la Hermandad de Maús en la que yo Sí. participé, lo invitaron a él como predicador. Oye, muy elevado. Porque el objetivo principal de toda la fe es llevarnos a la santidad, La llevarnos al santidad. encuentro del Señor. Ya. Y esa predicación de Elías es Allá tremendo, arriba. de allá arriba. Yo imagino. Tipo Omar, Digo, si es tradicionalista, tiene información. tiene Oye, formación. Yo te lo tengo que decir. No, vean acá. Bueno, entonces llegamos, Vean acá. ¿Omar Baje es tradicionalista? pero full. Obvio no sabía. Y, óyeme, No, pero está con lo de febre o... No, es que tú te has equivocado con eso, Raúl. Te lo he explicado 1000 veces. Búscalo en el otro video que te lo estaba con Juan diciendo. Pablo, No. Es que con la ahora. fraternidad Juan Pablo II. Tampoco, escúchame. Es que ahora mismo, dentro de la iglesia universal, hay muchas personas que se identifican con el rito tradicional y con las enseñanzas anterior al Concilio Vaticano II. Ya. Muchas personas se Sí, ide- ok, y pero- también, no, disculpa. Dime, ok, vamos a ver. Se identifican con esas enseñanzas y también entienden que el Concilio Vaticano II, que es lo que nos ha convocado aquí, tuvo muchas debilidades. Sí. Entonces tú vas a tener que decirme a mí. Ellos no son Tra- ni lefebritas ni. Exacto. Ellos son tradicionalistas, no son lefebritas. Y después decirme, este es tradicionalista lefebrita. Para yo saber. Bueno, que yo conozca aquí del ambiente, por Porque a veces ejemplo, yo discuto con algunos de la de ellos. arquidiócesis de aquí, yo no conozco lefebristas. No sé si lo Pero debe de haber, es que a pero veces yo no tú- conozco. en las redes sociales, cuando tú discutes con ellos, te lo citan. ¿A quién? A Lefebvre. ¿Los tradicionalistas? Sí. Bueno, quizá como un tema de apoyarse en algo, Y- pero no que pertenecen Y, directamente. y lo otro es, o sea, que los lefebristas son los que contradicen a Vaticano II. Que dice que hay sede vacante. Sí, pero no. espérate. Omar Baje no dice que hay sede vacante. No, pero espérate, Raúl, ahora tú me estás confundiendo más. Dime. Y estás confundiendo a la gente. A ver, eso es bueno. O sea, yo siempre digo, a mí me gusta que confundía a la gente. No. Es que son grupos totalmente diferentes. Hay otro grupo y también algo importante, que te lo dije también en el otro video. Velo, por favor, el Sí. video. Es muy minoritario ese grupo de los lefebristas. Sí, un ching, en Monteplata ahí, en Argentina. Es muy poca la grey de ellos. O sea, tú no te vas a encontrar y que vamos a salir a caminar a ver por aquí quién es evangélico, quién es lefebrista, quién es católico. Tú no lo vas a encontrar así. ¿Por qué? Porque ellos se han mantenido muy también encerrados. No es tan que el mismo Concilio Vaticano II le da un auge a los laicos. Tenemos que tratar esa parte. Sí. A propósito, el día pasado UNILCA tuvo una reunión, tú sabes que la UNILCA Unidad de laicos, que conforma UNILCA Nacional, tuvo un congreso muy motivador para que todos los laicos nos animemos a trabajar en la evangelización. Sí. Eso le falta a ellos, a los lefebristas, porque se quedaron, porque eso lo impulsa el Concilio Vaticano II. Sí, lógico. Entonces por eso son muy pocos y se han quedado ahí encerrados. Pero estos muchachos que estamos mencionando ahora, el mismo Elías, el mismo Omar, son personas que se han formado profundamente en la fe. Sí. Y también la formación pero son sede vacantes. No, es imposible tampoco. Ya. Ellos están a veces medio guapitos con algunas decisiones de los papas, pero no quiere decir que estén en contra del papa. Soberbia. Lo está diciendo Raúl. Y déjame decirte, yo estoy loco por participar en una formación con Omar. Óyeme, excelente, La historia de la extraordinario. iglesia, 1A. 1A. Historia de la iglesia, 1A. Cada vez que yo me lo encuentro en un sitio, saludo. Claro, hay que reconocer los rangos, Raúl. Sí. No, es muy duro. Es duro. Entonces, ya ahí finalizamos con este tema. Ya despide Raúl, porque mira, ya tenemos Es aquí. mucho. Es mucho. Lo importante es saber Miren, venimos un día de esto con Vaticano II por dentro. completo. A picotearlo así, cha. Para que- Para desarmárselo. Claro, yo entiendo que es importante, Raúl. Primero, porque es iniciativa del Papa León. Eso es lo primero. Sí, él está en eso. Él tiene eso. Y segundo, porque hay una realidad de que nuestros hermanos católicos que van entrando en la fe, que yo conozco muchísimo, cada vez que se hace Mira, Raúl, el año tiene 52 semanas, Sí. fin de semana. Sí. En esos 52 fines de semana hay un retiro de Maús, hombre o mujer. Exacto. ¿Qué te quiere dejar dicho con eso?
que cada fin de semana que pasa tenemos nuevos católicos o católicos que estaban en... sin sumar los otros movimientos que también hacen esos asuntos. Eso estoy hablando de Emaús porque es el que conozco. Sí. Esos católicos también que estaban tibios, como que se reaniman. Se reaniman, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, se van a encontrar de frente con esta información. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos aquí y ir aclarando esos temas. Obviamente, yo siempre traigo este acto para leer las cosas exactamente como están escritas en los documentos. Vaticano II la próxima vez. General, en sentido general y después en sentido particular cada documento. Vamos a hacer una serie de los concilios. Empezamos con esto de los concilios en términos general y arrancamos con el Vaticano II en el próximo episodio. Ya saben, hasta la vista. Dale.